Parte 7. El hombre sin la Biblia. En 3 lugares diferentes Pablo habla solamente a hombres sin la Biblia. El primero es en Listra, Hechos 14, 15 a 17, donde el mensaje es fragmentario porque fue interrumpido. El segundo es sobre la colina de Marte, Hechos 17, 16, 32, donde él tiene un discurso más largo, pero también fue detenido. El tercero es en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a capítulo 2, versículos 16, donde él puede desarrollar su argumento a gusto. Aquí podemos ver lo que él realmente estaba diciendo en todos estos lugares, porque los otros 2 se ajustan a esta primera sección en Romanos. Aquí creo que es donde Dios nos da el método de predicación a nuestra generación, porque nuestra generación en gran parte está formada de hombres sin la Biblia. ¿Cómo va usted a empezar a hablarles? Solo van a empezar a citar de la Biblia si ellos no saben nada de ella, o si la desprecian, la ignoran, o no saben de su autoridad. Pablo no lo hizo. En este pasaje de Romanos 1:18 a 2:16, él no hace ninguna cita del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando comenzó a hablar al judío, después de 2:17, él cita la Escritura, porque los judíos conocían lo que era la Biblia. Pero en la primera parte, cuando él habla al griego, el hombre sin la Biblia, él le habla de una manera diferente. Y repito, creo con todo mi corazón que podemos aprender de este método de predicación para nuestra generación. Entonces, ¿cómo empieza Pablo a hablar al hombre sin la Biblia? Él dice esto en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchas de las nuevas traducciones dificultan la verdad, pero creo que detienen es la mejor traducción. Lo primero que Pablo le dice al hombre sin la Biblia es esto: usted está bajo la ira de Dios, porque detiene con injusticia la verdad. Note que él inmediatamente comienza a predicar la ira de Dios. Ahora piense en este hombre sin la Biblia. Él no es diferente ni entonces ni ahora. Si usted solo dice lo que Pablo dice en los versículos 16 y 17, aquí está la salvación. Aquel se encogerá de hombros y dirá: ¿por qué necesito salvación? O si el hombre moderno piensa que necesita salvación, será alguna salvación psicológica del siglo XX. Pero Pablo dice: no, lo que necesita es salvación moral. Usted es culpable. Usted tiene una culpa verdadera en la presencia de Dios. Terry Southern escribió Candy, Dulce, y el cristiano mágico tiene a veces algo importante que decir. En el prefacio de Escritores en Rebelión, él hace una distinción entre los países comunistas, en los cuales el Estado ha construido absolutos arbitrarios sobre la base de una ley arbitraria, y los modernos países occidentales que todo lo han orientado psicológicamente. Él tiene un enunciado ingenioso que dice que somos la primera generación en la historia que acabamos con el crimen. Él no quiere decir que no haya crimen, sino que ya no lo llamamos crimen. Explicamos todo como meramente psicológico. En otras palabras, esta es la marca de orientación de la forma occidental de hegelismo en contraste con la forma comunista de hegelismo. Así que, cuando
El hombre moderno, sea educado o no, piensa que necesita salvación. Usualmente no está pensando en salvación de una culpa moral, sino en alivio de sentimientos de culpa, psicológicos. Estoy convencido que muchos hombres a quienes se predica el Evangelio y el amor del Señor realmente han malentendido. La gente hace una profesión, pero debido a que no han entendido el mensaje, no son salvos realmente. Sienten una necesidad psicológica y desean alivio psicológico. No entienden que el mensaje cristiano no es hablar solo de alivio psicológico, aunque lo incluye, sino hablar de una verdadera culpa moral en la presencia de un Dios santo que existe. La verdadera necesidad es la salvación de una verdadera culpa moral, no solo alivio de sentimientos de culpa. Y tengo la certeza que muchos hombres que hacen una profesión se van siendo no salvos, no habiendo escuchado ninguna palabra del Evangelio verdadero, porque han filtrado el mensaje a través de sus propias formas de pensamiento y su propio marco intelectual, en los cuales la palabra culpa es igual a sentimientos de culpa. Pero Pablo no permitirá esto. Él habla inmediatamente de la ira de Dios, y cualquiera que no esté dispuesto a hablar de la ira de Dios no entiende la fe cristiana. Tenemos un versículo grandioso que nos dice cómo ser salvos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Pero usted también debe recordar que el fin de ese versículo es este. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay una predicación verdadera del Evangelio cristiano, excepto a la luz del hecho que el hombre está bajo la ira de Dios, la ira moral de Dios. Así, Pablo tiene una respuesta para el hombre que se encoge de hombros y dice: ¿por qué necesito salvación? Su respuesta es esta: usted necesita salvación porque está bajo la ira de Dios. Usted ha violado la ley de Dios. Aquí debemos ser muy cuidadosos, porque hay, por supuesto, un falso legalismo cristiano muy definido. Pablo predica contra él en Gálatas. Sin embargo, no hay un mensaje cristiano sin un legalismo adecuado. En este punto, esto es lo que delimita el pensamiento cristiano del no cristiano. El no cristiano, especialmente en el siglo XX, no tiene una base legal y moral. Todo flota en el espacio. Un voto del 51% o algún tipo de totalitarismo de derecha o izquierda deben decidir lo que es aceptable, o alguna forma de hedonismo debe ser aceptada, porque como Platón entendió muy bien, un absoluto es necesario para una moralidad real. Platón nunca encontró tal absoluto, pero entendió el problema, y así lo hicieron los hombres neoplatonistas del Renacimiento. Pero la Biblia es clara. Hay una ley moral en el universo, y la ley básica es el carácter de Dios mismo. No hay ley detrás de Dios que ate a Dios. En cambio, Dios mismo es la ley, porque Él no es un Dios sin contenido, sino un Dios con carácter. Su carácter es la ley del universo. Cuando Él nos revela este carácter en una forma proposicional y verbalizada, tenemos los mandamientos de Dios para los hombres. Por tanto, hay absolutos y categorías. La ley que el Dios que existe ha revelado y que se basa en su carácter es final. Esta es la posición bíblica. Por consiguiente, cuando los hombres quebrantan estos mandamientos, son culpables en la misma manera como cuando un hombre quebranta la ley del Estado. Cuando un hombre peca,
peca contra el carácter de Dios y tiene culpa moral en la presencia del gran juez. Sé muy bien que la gente ya no habla en estos términos, pero esto es para nuestra pérdida. Trabajo en compañerismo el albergue, la Brie Fellowship, entre personas intelectuales del siglo XX. Usted puede preguntarse si uno puede decirles tales cosas. Le diría con todo mi corazón que no podría hablar con ellos si no dijera estas cosas, porque en contraste al totalitarismo de derecha o izquierda con sus absolutos arbitrarios cambiantes y en contraste al caos relativista del hombre moderno, solo la enseñanza bíblica da respuestas morales a los hombres. Se nos dice en este versículo 18 que el hombre sin la Biblia detiene con injusticia la verdad. O si usted elige, puede decir, dificulta o suprime la verdad. Después trataré con la diferencia entre detiene y dificulta. Por el momento, usaré la palabra suprimir, que se usa en la mayoría de las traducciones modernas. Entonces, ¿qué verdad suprime el hombre sin la Biblia? Anteriormente hablamos de la apostasía en una generación que conoció el Evangelio y se apartó de él. Los judíos en los días de Jeremías suprimieron la verdad de la Biblia que tenían. Pero, ¿qué verdad suprime el hombre si no tiene la Biblia? Leemos en los versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pablo divide la verdad que ellos suprimen en dos partes. Es interesante que son las mismas dos cosas que Carl Gustav Jung dice que trascienden la voluntad del hombre. Primero, el mundo externo, y segundo, aquellas cosas que brotan del interior de sí mismo. Jung, aunque no tiene una solución real, identifica exactamente las dos cosas básicas que confrontan al hombre, el hombre mismo y el universo externo. Y Pablo lo dijo hace mucho. Estas son las dos verdades que el hombre, incluso el hombre sin la Biblia, suprime. Como hemos visto, Pablo predicó en otros lugares a gentiles sin judíos presentes, en Listra y en la colina de Marte. También ahí él usó el mismo enfoque al hombre sin la Biblia. Deberíamos ver en más detalle la verdad sobre el hombre que suprimen aquellos sin la Biblia. La lista es un poco larga, porque el hombre se distingue tanto de los animales como de las máquinas sobre la base de su noción moral, su necesidad de amor, su miedo a no ser y sus anhelos de belleza y sentido. Solo el sistema bíblico tiene una forma de explicar estos factores que hacen al hombre único. En Romanos 2:15, Pablo pone un énfasis especial en las acciones morales del hombre, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios, a través de Pablo, está diciendo aquí exactamente lo que siento que deberíamos decir al hombre moderno, y es esto: a pesar de lo que el hombre pueda decir en teoría, él no puede escapar porque tiene acciones morales. El hombre que dice que la moral no existe, no es amoral en el sentido de que no tiene acciones morales. Los hombres pueden tener diferentes costumbres, pero uno nunca encuentra hombres sin acciones morales. Como dije en uno de mis libros, tomen por ejemplo una pequeña ave en Londres y síganla a través de las calles. Ella puede parecer absolutamente amoral, pero si usted la tiene sola y habla con ella, encontrará que ella tiene sus propios estándares morales. Pueden ser diferentes,
pueden ser muy pobres, pero ella no es solo una máquina. El hombre moderno, como he dicho, se ve a sí mismo en una situación determinista donde la moral, de hecho, no tiene significado. Pero él no puede vivir de esta manera. Tenemos una ilustración sorprendente de esto en el Marqués de Sade, quien no solo fue un pornógrafo, sino un filósofo verdadero. Aquellos que son materialistas tienen algo contra que luchar en la formulación del Marqués de Sade, algo que ningún determinismo ha sido capaz de contestar. El Marqués de Sade dice que, ya que todo está determinado químicamente, entonces lo que sea es correcto. Piense en ello por 6 meses. El simple hecho es que no hay forma de evitar esa conclusión. De Sade tiene razón, y el sadismo es el resultado perfectamente lógico. Obviamente la naturaleza hizo al hombre más fuerte que la mujer. Por tanto, el hombre tiene el derecho de hacer todo lo que quiera una mujer. Esa fue la forma particular de sadismo de Sade. Nadie que sostenga cualquier concepto de determinismo, ya sea químico o psicológico, puede explicar por qué el Marqués de Sade está equivocado. El determinismo lleva en la dirección de la crueldad e inhumanidad, sea que tome la forma específica del sadismo de Sade o no. Pero incluso el Marqués de Sade, quien en efecto habría clamado que todos los hombres estaban meramente determinados, no podría vivir de esta forma. Si usted lee cuidadosamente sus palabras y su historia, encontrará que al final de su vida él estuvo en el asilo para dementes de Charenton, París, Francia. Lo que él estaba haciendo difícilmente parece posible. Él pasaba su tiempo quejándose de la forma como era tratado por los guardias, y estaba leyendo las cartas de su esposa con sumo cuidado, elaborando algún tipo de sistema con el cual, él pensó, podría averiguar por el número de letras en las líneas el día que iba a salir. Dese cuenta por usted mismo. El hecho simple es que los hombres, incluso el Marqués de Sade, pueden decir que no hay tal cosa como la moralidad y que todo es un sistema fijo. Pero en sus propias acciones, en su propia escritura, ellos demuestran lo que niegan. Siempre he disfrutado pensar en Nikita Khrushchev sentado en las Naciones Unidas, golpeando la mesa con su zapato y gritando: «¡Está mal! ¡Está mal!». ¿No es eso una cosa interesante para que un materialista lo diga? Él no quería decir que algo era meramente contrario a los mejores intereses de la Unión Soviética. Él estaba diciendo que algo estaba mal. Las acciones morales distinguen al hombre del no hombre, pero también lo hace la necesidad de amor. El hombre siente la necesidad de un amor que signifique más que una relación sexual. Muchas de las mismas personas que dicen que el amor es solo sexual pasan matrimonio tras matrimonio, esperando encontrar algo más que satisfacción física. Incluso cuando dicen que el amor es solo sexual, están buscando algo para que hacer el amor signifique lo que el corazón del hombre anhela tener. Simplemente, ellos no pueden vivir coherentemente con su propia perspectiva. Para unos pocos hombres, la necesidad de belleza es el punto en el cual la humanidad del hombre se muestra más claramente, aunque sobre la base de su concepto de hombre como una configuración aleatoria de átomos en un universo impersonal, el verdadero sentido de la palabra belleza queda abierto a debate. Todos los hombres, sin embargo, tienen un anhelo vehemente de importancia, un deseo de significado. Solo recientemente fui impactado al abrir la obra de Will y Ariel Durant, Las lecciones de la historia.
En el párrafo primero, ellos meditan sobre las dimensiones cósmicas del universo, sobre el hecho de que los planetas permanecerán no solo cuando los hombres individuales se hayan ido, sino incluso después que la raza completa del hombre se haya ido. Ellos estaban impresionados con lo transitorio del hombre, tanto como lo fue Marcel Proust, cuando dijo que el polvo de muerte está sobre todo lo humano. Pero en cuanto a la importancia del hombre, los Durant pueden señalar que es una especie de dignidad que el hombre tiene porque él puede observar los planetas y estos no lo pueden observar. Es bastante claro. Ningún hombre, no importa cuál sea su filosofía, no importa su época o edad, es capaz de escapar del anhelo de ser más que meramente un flujo de conciencia o una configuración aleatoria de átomos que ahora se observan a sí mismos por azar. En una forma extrema, el anhelo por importancia se expresa a sí mismo más claramente en el temor a no ser. Ha sido obvio por siglos que los hombres temen la muerte, pero profundos psicólogos nos dicen que tal miedo, que no se halla en los animales, es para el hombre una psicosis básica. Ningún hombre, sin importar su sistema teórico, está contento con verse a sí mismo finalmente como una máquina sin significado que puede y será desechada totalmente y para siempre. E incluso aquellos que buscan la muerte y claman por el cumplimiento de ese deseo de muerte, todavía tienen el temor a no ser en algún lugar dentro de ellos. Estoy impactado que cuando se habla con hombres que contemplan el suicidio, en algún lugar dentro, ellos se ven a sí mismos como un espectador continuo. Si usted retrocede en el arte tan lejos como pueda ir, encontrará que donde quiera que el hombre esté, su humanidad esencial también está ahí. Recientemente, arqueólogos desenterraron un hombre que claman vivió hace como 30.000 años. Si usted retrocede en el arte tan lejos como pueda ir, encontrará que, donde quiera que el hombre esté, su humanidad esencial también está ahí. Recientemente, arqueólogos desenterraron un hombre que claman vivió hace como 30.000 años. Ellos lo encontraron enterrado en una tumba con pétalos de flores. Ahora, eso es intrigante. Usted no encuentra animales que entierren a sus muertos en pétalos de flores. Examine las pinturas en las cuevas, el más grande trabajo de arte que nos da un contenido extendido. Aceptaría la fecha de 20.000 a.C. Respecto a estas, las pinturas revelan que aquellos habitantes de las cavernas tenían los mismos anhelos humanos que tenemos. Justo ahí en medio de las pinturas hay indicios de un hombre clamando, «Sé dentro de mí, que soy más que el polvo que me rodea». En realidad, hay una nueva teoría que explica las pinturas en las cuevas en el sur de Francia y el norte de España como un sistema de símbolos que hablan de los anhelos del hombre. Aunque está abierta a discusión, creo que es correcta probablemente. Y aun si esa teoría probara no ser correcta, aquellas todavía mostrarían al hombre considerándose a sí mismo como único distinto de lo que es no hombre. También podemos mencionar el testimonio del erudito Claude Lévi-Strauss. Aunque sus teorías son altamente controversiales, hoy Lévi-Strauss es uno de los antropólogos más importantes en el mundo. Este científico francés ha propuesto una noción que ha sacudido el mundo de la antropología. Es esta: no importa a dónde vayas, al pasado, al presente, a pueblos primitivos o sociedades con una cultura, usted encontrará que todos los hombres piensan de la misma manera. Los pensamientos del hombre básicamente
no han cambiado a lo largo del camino. Así, aunque las tribus primitivas pudieran no hacer antítesis analizadas y de alto nivel, aún hay en el pensamiento tribal una antítesis clara entre tribu y no tribu, caliente y frío, etc. La humanidad del hombre es evidente tan lejos en el pasado como cualquiera haya sido capaz de penetrar. Los argumentos de Michael Polanyi respecto a la estructura del ADN muestran lo mismo. Sin entrar en detalles, déjeme decir simplemente que Michael Polanyi rechaza específicamente el determinismo químico de Francis Crick. Las propiedades químicas y físicas de la estructura del ADN no dan una explicación de qué es el hombre solo sobre la base de esas propiedades químicas y físicas. Así, al mirar al pensamiento del hombre, Levi-Strauss dice: donde sea que usted vaya al pasado, al presente, el hombre es hombre. Polanyi dice que la estructura del ADN no explica aquellas cosas peculiares por las que el hombre es. Mortimer Adler también testifica del problema de la singularidad del hombre en la diferencia del hombre y la diferencia que hace. Él no tiene una respuesta, pero dice que hay algo diferente en el hombre y deberíamos identificarlo mejor, o comenzaríamos a tratar a las personas como no humanas y resultaría aún más trágico. No importa cuál sea su sistema teórico, el hombre sabe dentro de sí mismo que no puede ser comparado con no hombre. Lo que Pablo dice en Romanos es tan actual como el tic-tac del reloj. Los hombres, aún los hombres, sin la Biblia, suprimen la verdad de lo que ellos mismos son. El hombre primitivo, el hombre con cultura, el hombre antiguo, el hombre moderno, el hombre oriental, el hombre occidental, todos tienen un testimonio que dice que el hombre es más de lo que sus propias teorías explican. Entonces Pablo vuelve a la segunda área en la que los hombres suprimen la verdad. En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El segundo testimonio que el hombre suprime es la verdad del mundo externo. Jean-Paul Sartre ha dicho que la pregunta filosófica básica es esta: ¿por qué hay algo en vez de nada? Él tiene razón. El gran misterio para el materialista es que hay algo ahí. Sin embargo, no es solo que algo caótico está ahí, sino que algo ordenado está ahí. Albert Einstein entendió esto muy bien al final de su vida. Según su amigo Robert Oppenheimer, y lo que sabemos por su propia escritura, Einstein al final de su vida se volvió un místico moderno. Él no tuvo la respuesta. Él no regresó a la posición judeo-cristiana o a la Biblia, pero él entendió que debía ser una respuesta muy grande porque vio en el universo un orden que es irrefutable. Einstein lo redactó bellamente cuando dijo que el mundo es como un crucigrama bien construido. Usted puede sugerir cualquier cantidad de palabras, pero solamente una ajustará a todos los hechos. Y así Sartre dice: hay algo ahí. Y Einstein añade: sí, mira la maravilla de su forma. Pongámoslo de otra manera. Hay una distinción entre ciencia y ciencia ficción. En la ciencia ficción usted puede imaginar cualquier clase de universo, pero en la ciencia usted debe tratar con el universo que está ahí. Por muchos años, Murray Eden, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT,
Ha estado usando computadoras de alta velocidad para calcular la posibilidad de si sobre la base del azar habría tanta complejidad en el universo dentro de cualquier cantidad aceptable de tiempo. Su conclusión es que la posibilidad es 0. Encontramos lo mismo en el propio Charles Darwin en su autobiografía y en sus cartas. Es sorprendente que este anciano hacia el final de su vida continúe diciendo: «No puedo creer con mi mente que todo esto fue producido por azar». No sus emociones, sino su mente. Y él tiene que disculpar el testimonio de su inteligencia diciendo que su mente ha venido por evolución de una mente de mono. Pero por supuesto, hay una trampa en esto. Si él no podía confiar en su mente sobre un punto tan crucial, ¿cómo podría confiar en ella para formular la hipótesis evolutiva misma? En resumen, el testimonio de la existencia y la forma externa del universo y del hombre mismo, sea en el mundo antiguo o en el moderno, habla constantemente al hombre y pregunta: ¿tus presuposiciones, tus dioses, tu filosofía o tu ciencia naturalista explican realmente qué es? Pablo está diciendo que la verdad que el hombre sin la Biblia suprime es la verdad de qué es, una verdad que lo rodea por todas partes. La Biblia dice: no tienen excusa. El hombre sin la Biblia no tiene excusa porque suprime la verdad de la naturaleza del hombre y de la naturaleza del universo externo. Ahora quisiera regresar a un comentario que hice antes en esta conferencia. Usted recordará que en la versión del rey Jacobo 8, Romanos 1:18 contiene la frase: «Detienen la verdad con injusticia», y que la mayoría de las traducciones modernas traducen este versículo como «dificultan la verdad con injusticia». Expertos en griego me dicen que detener o sujetar está mejor. Creo que aquí está la explicación. Pablo está diciendo que los hombres, porque ellos rehúsan arrodillarse ante el Dios que está ahí, y porque sujetan sus presuposiciones como una fe implícita, detienen algo de la verdad sobre sí mismos y sobre el universo, pero no llevan estas cosas a su conclusión lógica, porque contradicen sus presuposiciones. Por tanto, ellos detienen una parte de la verdad, pero la detienen con injusticia. Ellos deben detener algo de la verdad sobre sí mismos y el universo, porque deben vivir en el universo como Dios lo creó. Pero rehúsan llevar estas verdades a sus conclusiones razonables, porque sea que vivan en el mundo antiguo o en el mundo moderno, se adhieren a sus presuposiciones falsas. Pablo está diciendo: ¿no entienden? Ustedes realmente merecen la ira de Dios porque, aún sin la Biblia, detienen este testimonio con injusticia. Así, Pablo continúa en los versículos 21 y 22, en los cuales ya hemos pasado mucho tiempo. Los hombres se envanecieron en sus razonamientos, sus corazones fueron entenebrecidos y se hicieron neciamente necios, sosteniendo posiciones en el rostro mismo de lo que existe. Entonces los hombres están bajo el juicio de Dios, no porque Dios los haya dispersado como un puñado de grava, sino porque Él los ha tratado como Él los creó, como significativos. Las propias elecciones del hombre han llevado a los hombres donde están. A su propia manera, todos los hombres son como el moderno hippie pagano que dice: bueno, no me importa lo que le suceda a la próxima generación. Tomaré el LSD aún si parte los cromosomas. Solo me importa el momento. Época tras época, los hombres que habían tenido la verdad deliberadamente la han desechado. El mundo es lo que es, no como un resultado de la crueldad de Dios al hombre, sino de la crueldad del hombre hacia el hombre. En Romanos 1:24 leemos:
por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los hombres en nuestra época orientada sociológica y psicológicamente tienen todo tipo de explicaciones para los problemas morales del hombre. Pero de acuerdo con la Biblia, no es una declinación moral lo que causa una declinación doctrinal. Es exactamente lo contrario: apartarse de la verdad, la cual es cognitiva, por la cual puede conocerse a Dios, produce declinación moral. Los artistas modernos, los dramaturgos y los novelistas muestran que tan lejos se ha apartado el hombre moderno en brechas morales. La Biblia nos dice la causa. Los hombres que conocieron la verdad y se apartaron son seguidos por hombres que no conocen la verdad, y esto resulta en toda clase de desvíos morales. Pablo repite este concepto 3 veces en 1:23 a 24, 1:25 a 27 y en 1:28 en adelante. Me parece que él está diciendo: nótenlo y nótenlo bien. No han leído mal, no lo lean a la ligera, porque voy a decirlo 3 veces para que ustedes entiendan que lo han leído correctamente en el primer lugar. Es debido a que los hombres se han apartado de Dios que surgen los problemas morales. Este mensaje es de importancia especial en una escuela cristiana, en clases de sociología, clases de psicología, clases de ética, clases de filosofía. Es imperativo no aceptar causas secundarias menores de por qué el hombre peca. Algunos condicionamientos psicológicos y sociológicos ocurren en la vida de todo hombre, y esto afecta a las decisiones que toma. Pero debemos resistir el concepto moderno de que todo pecado puede ser explicado meramente sobre la base del condicionamiento. Pienso que una de las más grandes muestras del intento de explicar las acciones de un hombre recurriendo al condicionamiento involucra a Richard Speck, el hombre que asesinó a 8 enfermeras en Chicago. Su psicólogo 13 escribió un libro diciendo que Speck no podría evitar matarlas, así como otro hombre no podría evitar estornudar. Esta perspectiva levanta 3 preguntas serias. La primera de todas: ¿qué hay de las enfermeras que fueron asesinadas, algunas de ellas de un modo muy violento? Entonces estas debían ser destrozadas. Con este tipo de explicación ellas se vuelven 0. Segunda: ¿qué hay de la sociedad? La sociedad y los problemas de orden también son destrozados. En tal situación, el orden en la sociedad es solo como una gran máquina, tratando a un nivel de máquina con maquinitas. Tercera: ¿qué hay con Speck mismo? La explicación del psicólogo le hace el mayor daño, porque desaparece como hombre. Simplemente él se hace un flujo de conciencia. Él también se vuelve un 0. En nuestra generación hay una tendencia constante a explicar el pecado a la ligera, y piensa que dicha explicación es más humanitaria. Pero no lo es. Esta disminuye la importancia y significancia del hombre. Consecuentemente, podemos estar alegres en beneficio del hombre que la explicación de la Biblia sea tan enfática. Pablo lo repite en el versículo 25, que cambiaron. La palabra cambiaron en el griego es intercambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, lo que ha sido creado, antes que al Creador. Esta es la segunda de las 3 repeticiones. Pablo estaba pensando en los dioses de plata y piedra, y también en la adoración al universo o cualquier parte de él.
Él dice que los hombres han hecho tales dioses en vez de adorar al Dios viviente. Incluso sobre la base de lo que ellos mismos saben, no se comportan a la altura del deber. 700 años antes, Isaías dijo: «No son tontos en hacer dioses que son menos que ustedes mismos. Deben cargarlos, ellos no los cargan a ustedes. Ahora, ¿no es tonto hacer un punto de integración que es menos que ustedes mismos?» Pablo usó precisamente el mismo argumento en la colina de Marte. Los hombres que rehúsan arrodillarse ante Dios toman los hechos respecto al universo y el hombre. Empujan estos hechos a través de su propia rejilla presuposicional. Fallan en llevar su pensamiento a una conclusión razonable y así se enfrentan con una mentira abrumadora. Los ídolos de piedra son mentiras obvias porque son menos que el hombre, pero también lo son las presuposiciones no cristianas, tales como la idea de la uniformidad total de la causa y efecto natural en un sistema cerrado, y la explicación final de lo impersonal tiempo-azar, que en última instancia hace del hombre solo una máquina. Pablo continúa: «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío». Usualmente, se considera que el primero de estos pecados se refiere al lesbianismo, pero, personalmente, no creo que el lesbianismo sea lo que se involucra. Creo que esto es paralelo a Isaías 3:16. Asimismo, dice Jehová: «Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies». Esto es, Pablo primero está hablando de heterosexualidad que se ha distorsionado. Las mujeres se apartan de la verdad y utilizan mal su femineidad natural y toda la fuerte sexualidad conectada con ella. Aquí, la sexualidad es una palabra neutra, porque lo correcto del sexo depende de qué hagas con él. Pablo dice: «Las mujeres han usado sus cuerpos y su propia sexualidad como una trampa para los hombres, distorsionando un regalo bueno de Dios, el cual seguramente tuvo Eva, en algo que es malo». Así Pablo dice: «Has tomado una de las cosas más hermosas que hayan existido y que existirá en el mundo creado, y la has convertido en maldad». Por supuesto, el versículo 27 se refiere a la homosexualidad. Como los hombres se han apartado de la verdad, han conseguido que su sexualidad esté desorientada. Algunos homosexuales y lesbianas han venido al ABRI donde esperan obtener ayuda. Antes que nada, usted debe mostrar compasión y no actuar como si este pecado fuera más grande que otros pecados. Pero al mismo tiempo, debe señalar que la práctica de la homosexualidad es mala. No es mala en una forma que los remueva de la raza humana, en una forma que los haga peores de lo que serían otros pecados, pero la práctica es mala bajo los absolutos de Dios. La tercera de las 3 repeticiones viene en el versículo 28. «Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente desprovista de juicio». La traducción «una mente reprobada» pierde el sentido. Es una mente desprovista de juicio, una frase que se refiere a los versículos 21 y 22. Se envanecieron en sus razonamientos, religiosamente pero también intelectualmente necios. Estas personas no entienden lo que es el universo,
y no entienden quiénes son ellos mismos. De hecho, esto suena muy moderno. El pintor francés Paul Gauguin, brillante como fue, provee un excelente ejemplo, siguiendo la idea de Juan Jacobo Rousseau de que el hombre es, o debería ser, autónomo, libre completamente. Dijo que lo que le preocupaba era que 2 más 2 siempre es igual a 4. Él quería ser tan libre que, un martes por la mañana a las 8 en punto, pudiera decir 2 más 2 igual a 4 medios. Lo que Pablo enfatiza aquí es que cuando usted se aparta de Dios y sigue otras presuposiciones, entre más concuerde con sus presuposiciones, más lejos usted se escapa de la realidad misma. Así que, usted ve a Gauguin intentando pintar una libertad autónoma, una simplicidad primitiva, y como si lo fuera, estampando sus pies y diciendo: si mi sistema es correcto, de alguna forma u otra 2 más 2 no siempre debería ser igual a 4. Resumamos brevemente el curso del argumento en esta conferencia. Comenzamos notando que Pablo habla de una manera especial al hombre sin la Biblia, porque éste no ha suprimido la revelación especial, la revelación en la Biblia, sino la revelación general dada por la humanidad del hombre y por el mundo externo. Entonces es claro que el hombre sin la Biblia detiene la verdad con injusticia. Él detiene algo de la verdad sobre sí mismo y el universo, pero no la sigue a sus conclusiones razonables. A partir de entonces, ocurre una descomposición en la moralidad. Dios dice al hombre en esta posición: estás bajo mi juicio. Y surgen estas preguntas: ¿cómo van a ser juzgados los hombres sin la Biblia? ¿Es esto justo? Estas son las preguntas con las cuales concluyo la presente conferencia.